Hola a todos. Bienvenidos a mi canal. Hoy les traemos una historia fascinante sobre una incursión fallida en el mundo de los videojuegos. Sí, estamos hablando de Apple, una compañía conocida por sus innovaciones tecnológicas, que una vez intentó conquistar el mercado de las consolas de videojuegos. Pero, ¿qué pasó? ¿Por qué fue un fracaso? Quédense con nosotros hasta el final para descubrir todos los detalles. Comencemos. ¿Sabías que Apple, famosa por sus iPhones y MacBooks, una vez intentó entrar en el mercado de las consolas de videojuegos? Hoy vamos a hablar sobre la Apple Pippin, una consola que dejó una huella muy diferente en la historia de la compañía. Y atentos, porque hay sorpresas. En 1995, Apple lanzó la Pippin a un precio sorprendentemente alto de $599. Comparémoslo con las consolas de la competencia. La PlayStation de Sony costaba alrededor de $299, y la Nintendo 64, $200. ¿Quién iba a pagar el doble por una consola desconocida? Este alto precio la hizo inaccesible para muchos jugadores y sus familias, generando desconfianza en un producto de una empresa conocida más por sus ordenadores que por sus videojuegos. El catálogo de la Pippin era limitado, con solo unos 70 juegos. Y aquí viene la parte curiosa. Muchos de estos juegos eran ports de títulos existentes que se jugaban mejor en otras consolas. Los jugadores no encontraron razones suficientes para invertir en una Pippin cuando podían tener una experiencia de juego mucho más rica y variada con la competencia. Además, la calidad de los juegos disponibles en la Pippin dejaba mucho que desear en comparación con los títulos de la PlayStation y la Nintendo 64. Uno de los aspectos más interesantes y a la vez controvertidos de la Apple Pippin era su control, el Apple Hack. Este mando combinaba elementos de un controlador de videojuegos tradicional con características de un mouse, gracias a su trackball central. Aunque innovador, su diseño híbrido presentó varios desafíos. La ergonomía no era ideal para sesiones de juego prolongadas y muchos jugadores encontraban el uso del trackball junto con los botones menos intuitivo que los controladores tradicionales. En resumen, la Apple Pippin es un claro ejemplo de cómo incluso las grandes empresas pueden equivocarse al aventurarse en mercados desconocidos. Solo se vendieron 42.000 unidades antes de que la consola fuera descontinuada. Apple aprendió una valiosa lección sobre la importancia de entender el mercado y las necesidades de los consumidores. Hoy en día, la Pippin es una curiosidad histórica, recordada por algunos coleccionistas y entusiastas de los videojuegos. La historia de la Pippin también nos muestra cómo la innovación sin una clara dirección puede llevar al fracaso. Apple continuó innovando en otras áreas, y aunque la Pippin no tuvo éxito, la compañía siguió adelante y lanzó productos icónicos que han dejado una marca indeleble en la tecnología y la cultura popular. El fallido intento de Apple de entrar en el mundo de los videojuegos con la Pippin sirve como un recordatorio de que incluso las empresas más innovadoras pueden enfrentar desafíos insuperables. Aunque la Pippin no tuvo éxito, la historia de Apple no se detuvo allí. La compañía continuó innovando en otras áreas, llevando al mercado productos que todos conocemos. Y eso es todo por hoy. Esperamos que hayan disfrutado este recorrido por la historia de la Apple Pippin. Si te gustó el video, dale like, comparte y suscríbete a mi canal para más contenido interesante. Hasta la próxima. Aquí hay un video que te pueda interesar.